Muy buenas noches, profesor César Quijano. Hoy quiero hablar un poco sobre dos de los videos presentados en la asignación, en este caso hablando sobre la cultura. Primeramente, en el primer video se expone sobre lo que es la cultura y las diferentes diferenciaciones que las personas hacen de la cultura. Como por ejemplo, hay personas que ligan la cultura solamente a características como la música, a artes como por ejemplo el cine y las diferentes expresiones artísticas. Ahora, hay dos formas en las que podemos ver la cultura, como por ejemplo, tenemos lo que es la comunidad cultural y la cultura, donde la comunidad cultural viene siendo un grupo de personas que conservan su identidad étnica o han tenido una continuidad histórica. Y la cultura es un sistema de creencias y prácticas en torno a las cuales un grupo de personas comprende, regulan y estructuran sus vidas colectiva e individualmente en base a todo lo que han aprendido. Por ejemplo, enseñanzas éticas y morales. También en este video se habló sobre los diferentes niveles básicos de la cultura, donde se mencionaba lo que era el lenguaje, que es una herramienta para describir el mundo. Teníamos lo que es la cultura encarnada, donde se manifestaban diferentes proverbios, mitos, formas de comunicación lingüística, entre otras cosas. El arte, la moral, hablaban de los íconos y la concepción de la vida buena, y también en las reglas y normas sociales básicas, que estas son determinadas por los individuos de manera tal que la persona tiene la capacidad de saber con quién va a comer, con quién va a comportarse de cierto modo, de qué forma se va a comportar dentro de ciertos grupos, entre otras cosas. Estos niveles son ámbitos que están unidos y dependen del hecho de crecer dentro de un lugar y de un nivel de creencias que exista pues en ese ámbito. Ahora vamos a hablar sobre el segundo video que habla sobre las culturas del mundo. ¿Qué es para nosotros la cultura? Nosotros podemos definir la cultura haciendo referencia a las diferentes lenguas que hablamos, también a las diferentes costumbres que se nos han enseñado y la forma de pensar que hemos creado a lo largo de nuestras vidas, dependiendo de las creencias que existan en ese lugar y con anterioridad, o sea, que venga de generación en generación. Ahora hablaremos sobre las diferentes culturas existentes. Como por ejemplo tenemos lo que es la cultura árabe, que está integrada por 22 países y está ubicado en Arabia. Su idioma conocido es el árabe y su religión es el Islam. Esta religión está basada en diferentes creencias, como por ejemplo el defender el hecho de su cultura, el defender sus creencias por encima de quien sea. También ellos oran 5 veces al día y tienen muchas otras creencias que son muy autóctonas de ellos. También tenemos al país de China, también tenemos la cultura en China, y en esta cultura podemos destacar de que sus creencias son politeístas. Por ejemplo, ellos creen en diferentes deidades y, o sea, igual ellos están basados, por ejemplo, en el budismo, en el confucianismo y
en el taoísmo. Ellos introdujeron mundialmente lo que fue su caligrafía, que es también, como mencioné antes, muy autóctona de su área, y tienen diferentes formas de vida. Se caracterizan mucho por desarrollar su propia lengua, aunque en China existen diferentes lenguajes. Nosotros conocemos como el lenguaje principal el mandarín, pero ellos dominan en diferentes regiones se dominan otros tipos de lengua. Ok, también podemos hablar de lo que es la cultura mexicana, que esta estaba, la verdad era muy rica en tradiciones, ya que culturas que nosotros anteriormente, históricamente se han conocido, como por ejemplo las culturas aztecas, las zapotecas, las toltecas, las otihuacanas y las mayas, aportaron mucho a que el país de México fuera un país enriquecido en cultura y creencias. Por ejemplo, estas diferentes culturas existentes anteriormente tenían un sistema de cultura como por ejemplo, ellos creían en que existían 13 cielos y 9 infiernos. Por último, vamos a hablar un poco sobre la cultura egipcia, que tiene un sistema diferente de gobierno basado en que ellos veían a su gobernador como el único, como un dios, lo llamaban faraón, y este tipo de régimen era monárquico. Ellos consideraban que el faraón era hijo del conocido dios Ra, y también ellos tenían diferentes dioses en los cuales creían, y que cada uno aportaba algo según sus creencias. Ellos dieron un aporte cultural, como por ejemplo lo que fue la idea del alma, el juicio de los muertos, y también introdujeron el calendario. Ellos se desarrollaron mucho en lo que fue la arquitectura y tenían una creencia y veían como a los animales lo veían como si fuesen dioses. Todas estas reuniones de culturas, para culminar esta parte, fueron muy importantes y dieron un gran aporte a lo que actualmente nosotros conocemos, a las diferentes culturas que manejamos, y que seguramente muchos actualmente lo practicamos sin conocer, bueno, de dónde procedían. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor César Quijano. Hoy le vengo a explicar sobre las etnias más conocidas del mundo. Están los Wayuu o Guajiro. Bien, son una etnia que habita en la península de La Guajira, de Venezuela y Colombia. Son pastores y artesanos. Las mujeres son expertas tejedoras, creadoras de bellas hamacas con diseños espectaculares tradicionales. También trabajan en la mina de sal. Bien, están los Masái. Los Masái son una etnia con aproximadamente 1 millón de integrantes que viven en Kenia y Tanzania. Son un pueblo nómada al pastoreo, que ellos viven en una choza llamada manyotas, hechas de barro, paja y ladrillos, que se hacen con excrementos de animales. Bien, están también los Urus. Son una etnia que vive en alrededor de 80 islas flotantes en el lago Titicaca de Perú y Bolivia. Bien, se vieron forzados a construir estas islas flotantes para evitar una guerra con los incas, quienes los desplazaron
quienes los desplazaron de sus tierras originales. Su modo de vida es primitivo. Los hombres se ocupan de la caza y de la pesca, y las mujeres de criar a los hijos y de cocinar. Tienen bellos ritos para celebrar a la tierra, lo cual lo llaman Papachama. Bien, están los Bribri. Son un grupo indígena que viven en Talamanca, Costa Rica. Se caracterizan por su independencia, ya que son autosuficientes. Para vivir, siembran en los huertos de su propia casa, ya que son autosuficientes. Para vivir, siembran en los huertos de su propia casa. Ellos siembran yuca, plátano, cacao y algunas verduras y hortalizas. Tienen corrales con hortalizas, tienen gallina, tienen cerdo, los cuales constituyen su principal fuente de alimento. Se comunican en su propia lengua, llamada igualmente Bribri, hablada por 2.000 o 3.000 personas. Sus viviendas son de paja o de madera, y sus chozas suelen estar separadas en sí hasta por una buena distancia o un buen camino. Bien, están también los piranas. Los piranas es una peculiar tribu de un poco más de 200 integrantes que viven a la orilla del río Maicí, en el Amazonas, en Brasil. Su lengua es la par simple y extraña, a pesar que cada palabra es designada, ¿verdad? Tiene carecen de palabras para designar números, colores o tiempos. Poseen 8 consonantes. Pueden comunicarse a la perfección. Están los bodis, que son también una tribu llamada tribu obesa. Son una etnia que radica en el suroeste de Etiopía, a orillas del río Omo. Son seminómadas, sedentarios. Radica en el suroeste de Etiopía, a orillas del río Omo. Son seminómadas, sedentarios. Son agricultores y adoran a las vacas, ya que para ellos son un símbolo de riqueza y de prosperidad. Existen otras tribus también, como las Agua, los Karen, los Korowai, los celtas, los armenios, los judíos, los arahuacos. Esas tribus son las más conocidas actualmente, cada una con sus distintas tradiciones y su forma de vida. Eso es todo, muchas gracias. A continuación, la compañera con el siguiente punto.
etnia más extraña del mundo. Los Elta eran un grupo de sociedad tribales ligado por la misma lengua y religión. Los armenios son una sociedad europea considerada como la más antigua, que nace en el reino de Ararat. En el año 383 después de Cristo se convierte en el cristianismo. Fueron los primeros en declararse cristianos. Los Tuareg son un pueblo nómada representante de etnia bereberes, una de las sociedades de clase y con muchos de ellos esclavos. Los Hunzas. En el Valle del Hunza vive una etnia que llama mucho la atención debido a que vive hasta 120 años de edad. Es un pueblo de más de 4.000 habitantes. Los Kalash son un pueblo de Pakistán, es una etnia en peligro de extinción, que queda alrededor de 3.000 habitantes en esta etnia. Los Korowais viven en la orilla del río Brazza, en Nueva Guinea. Son caníbales y tienen una población de 3.000 personas. Viven en grupos de 10 a 12 personas. Los Arahuacos son un grupo ancestral radicados en las Antillas. Los Kares son una minoría étnica que viven al norte de Tailandia, con un jefe que suele ser el más antiguo de la tribu. Los Pirañas, con una población de 200 integrantes, vive a la orilla del río de las Amazonas de Brasil. Los Aguas es una etnia que prevalece en Ecuador y Colombia y tienen alrededor de 13.000 habitantes en su etnia. Los Badomas, Zimbabue, una población de 18.000 personas en esta etnia, aislados, conocen el cristianismo, pero practican la magia y brujería. Los guajiros son una etnia que prevalece en Colombia y Venezuela. Son pastores artesanales y son polígamos. Los bribris son una etnia ubicada en Costa Rica, en un pueblo independiente. Practican su propia lengua del bribri y su propia religión. El berebere son una etnia africana que tienen más de 5.000 años. Son agricultores y practican la religión musulmana. Los mason son una etnia de más de 1 millón de habitantes en un pueblo nómada que posee una clase social y hablan el dialecto maa. Las 7 tradiciones más extrañas del mundo. La de la marmota. Se celebra cada 2 de febrero y se observa en la marmota a ver si se observa su sombra. Comerse las cenizas de los muertos. La ataúd colgante. La de Masai, la tradición de escupir. Lanzar bebés, vendar los pies para así no dejarlos crecer, y la mujer jirafa, que es la que decora su cuello con